Hola a todos, nos alegra mucho tenerlos nuevamente a ustedes en estos webinars que tenemos para la Facultad de Idiomas. Realmente es un honor poder contar con ustedes en este momento y el día de hoy con un conversatorio muy interesante, la historia de la lengua italiana, algo que nosotros hemos estado esperando durante mucho tiempo, felices, alegres y todos muy contentos y dispuestos a aprender. Hoy vamos a conocer datos culturales, historias sobre el idioma, por qué es importante el italiano en el mundo y sobre todo, cuáles son esos aspectos importantes a tener en cuenta cuando yo estoy aprendiendo italiano o voy a tener una cercanía también con una persona de este mismo idioma. Y es que hay que entender que al aprender un idioma no solamente aprendo la gramática o cómo pronunciarlo, que yo sé que a ustedes les ha ido muy bien, sino que también es una parte importante de la lengua, la cultura, el entender cómo piensan y por qué está estructurada la personalidad de los italianos de esa manera o de las personas en Suiza. ¿Sabían ustedes también que en Suiza se habla italiano? Bueno, pues hoy vamos a conocer muchos aspectos al respecto y para ello yo les quiero presentar a los coordinadores del Departamento de Italiano, la Facultad de Idiomas de Campus de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno ha crecido exponencialmente y por ello tiene un departamento por cada idioma. Y estos departamentos tienen a su vez coordinadores que se encargan también de trabajar en equipo para poderles brindar a ustedes estos contenidos tan importantes. Con ustedes les presento a nuestra coordinadora de italiano, Shirley, que está con nosotros, Shirley Rincón, y también a nuestro apoyo en toda la parte de traducción e interpretación, Daniel Enunciato. Shirley, hola. Hola, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por tenerme aquí. Para mí es un honor compartir con ustedes, es un gusto acompañarlos. Soy la coordinadora de italiano en nuestro campus de la Fundación Internacional María Luisa. Para nosotros aprender italiano va mucho más allá de estudiar una lengua, es sumergirse en el universo del arte, la historia, la cultura, la gastronomía y obviamente pues el servicio, porque lo más valioso cuando nosotros aprendemos un idioma es para crecer, aprender, pero también para ayudar a otros. Y esto es lo que nos caracteriza en la fundación, por lo que les agradezco por estar aquí y bueno, le doy paso a mi compañero Daniel Enunciato. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Hoy vamos a aprender mucho de la cultura italiana, vamos a hablar en este webinar muy hermoso. Vamos a tocar muchos temas, entonces vamos a disfrutar también de toda la cultura italiana, de este país hermoso en el cual están invitados a estudiar el idioma, pero también a visitarnos muy pronto aquí. Entonces, muchas gracias, profesora Carolina, muchas gracias, profesora Shirley, y no sé, empezamos. Gracias, Daniele, gracias, Prego. Shirley. Y ahora, claro que sí, vamos a darle inicio a estos datos tan importantes que tenemos nosotros para compartir, porque bueno, el italiano tiene una historia grande en el mundo. Tenemos muchos datos importantes para compartir. Ustedes se han puesto a pensar, ¿hace cuánto tiempo se hablará ese idioma? ¿Cuántas personas en el mundo hablarán italiano? Escriban en la cajita del chat ustedes qué piensan. ¿Cuántas personas en el mundo hablarán italiano? Bueno, pues para eso tenemos nosotros a nuestra profesora Valeria Brena que nos estará contando un poco más al respecto. Valeria, chao. Ciao, profesora Carolina, grazie mille. Queridos estudiantes, así como nos compartía nuestra profesora Carolina, vamos a ver unos datos generales sobre el italiano. Entonces, si empezamos con la siguiente diapositiva, podemos ver algo muy interesante, que el italiano es la 20ª lengua con mayor número de hablantes nativos, de casi los 7.000 idiomas que se hablan alrededor del mundo. ¿Sí? Entre ellos 230 en Europa. Entonces, como vemos acá estas banderitas, ¿dónde se habla italiano?
como primer idioma, como idioma oficial? Pues por supuesto que en Italia. Posteriormente vemos San Marino, que es una nación adentro de Italia, y lo mismo Ciudad del Vaticano o Città del Vaticano, que se encuentra en Roma. Y por último, Suiza o la Svizzera. La Suiza se encuentra en la frontera norte de Italia y solamente una pequeña parte de Suiza habla italiano y lo tiene como uno de los 4 idiomas del país, o sea, oficial. Entonces allí también es el italiano el idioma principal, que de hecho es de donde yo vengo. Entonces, si seguimos con la siguiente diapositiva, vamos a ver más datos. ¿Ustedes sabían que el 85 millones de personas en el mundo, entre los 8 millares que hay, hablan italiano? ¿Ustedes qué pensaban? Compártanlo ahí en la cajita del chat, a ver más o menos si se acercaron al número. Y es algo muy bonito porque si vamos a la siguiente diapositiva, vemos que esto corresponde al 1,04% de la población mundial que habla italiano. O sea, quiere decir, como nos dice la siguiente diapositiva, que 1 de cada 96 personas en el mundo habla italiano. Qué interesante, ¿no? ¿Ustedes lo sabían? Listo, pero entonces ustedes se dirán, ¿y dónde? ¿Dónde es que se habla italiano? Además de que sea el idioma oficial en estos 4 países. Pues acá lo vemos en este mapa. Como ustedes pueden ver, el italiano se habla en 4 continentes menos en Asia. Y más en específico, vamos a ver en cuáles lugares los vamos a nombrar en la siguiente diapositiva. Si Pero vemos en profesora América, Valeria, sí, discúlpeme, profesora yo, Carolina. yo quiero, profesora Valeria, aquí hacer una pequeña pausa para que veamos la imagen anterior. Y me Claro que excusa sí. yo ahí interrumpirle 2 segundos para poderle contar algo a nuestros estudiantes. Yo quisiera que ellos nos escribieran en la cajita de chat dónde tenemos presencia con la fundación en los países donde se habla italiano. ¿Cuáles recuerdan ustedes o cuáles consideran ustedes que son los países donde la fundación tiene presencia y hablan italiano? Porque yo les quiero decir que nuestros estudiantes, muchos de ellos están en estos lugares, pero nuestros profesores están encargándose de prepararlos a ustedes para que bien sea usted está en ese país y puede hablar el idioma o cuando se desplace a estos lugares sepa que allí también puede utilizar el idioma. ¿Qué tal, profesora Valeria? Así es, profesora Carolina. Muchas gracias porque este dato es muy importante, que nuestros estudiantes nos compartan y nos digan dónde se encuentra la fundación en estos países, ¿sí? Entonces, vamos a ver en cuáles países se habla italiano y dónde está la fundación. Entonces, como decíamos, en 4 continentes. Si nos vamos a América del Norte, se habla en Estados Unidos. ¿Y ahí está la fundación? Pues claro que sí, queridos estudiantes. Lo mismo en Canadá y en México. Y si bajamos un poquito y vamos a América del Sur, tenemos a Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela. Y ahí está la fundación, queridos estudiantes. Los queremos leer en la cajita del chat. Pues por supuesto que sí, ¿sí ven? Donde se habla italiano en estos países también hace presencia nuestra fundación. Y si nos vamos a Europa, vamos a ver, a Europa hay varios países, entonces por supuesto que está Italia y los 2 países que están adentro de Italia, San Marino y Ciudad del Vaticano. Y como decíamos, en Suiza. Y aquí sí está la fundación. Luego, si vamos un poquito al este de Europa, vemos que está Eslovenia, Rumania, y ahí sí se acuerdan si está la fundación. Pues por supuesto que sí. Vimos muchos videos de ayuda durante los momentos de la pandemia. También tenemos a Bélgica, Austria, Alemania, Luxemburgo, Francia, Mónaco, Reino Unido
Malta, Albania, Bosnia-Herzegovina, Grecia, Liechtenstein y Croacia. Entonces vemos como muchos de estos países hace presencia la fundación. Y luego, si nos vamos a África, este continente tan hermoso, donde estamos empezando algunos estudiantes a prepararse. Entonces aquí vemos que está Eritrea, Etiopía, Libia y Somalia. Y por último, en Oceanía también se habla italiano en Australia, donde también nuestra fundación hace presencia. Entonces, miren qué bonito. Nos podemos preparar para poder apoyar y ayudar a los nuevos voluntarios y estudiantes que van a querer eh, empezar en nuestra fundación y prepararse ellos también. Qué interesante. Y ahora los dejo con nuestra profesora Marta, que nos va a hablar del siguiente tema. Adelante, profesora Marta. Muchas gracias, profe Valeria. Ah, nos, nos has recontado datos muy interesantes. Ahora vamos a hablar sobre la parte histórica y el origen del italiano, dónde nace el italiano. En la siguiente diapositiva Ay, profesora vamos a ver. Marta, yo quería también hacerle una pregunta, profesora Marta, porque ahora nuestra profesora Valeria nos estaba mostrando que el italiano se habla en muchos otros lugares y es que muchos pensábamos que el italiano era de Italia y el italiano de Suiza. Y decíamos, solo allí. Pero en este momento yo voy a hacer el papel de nuestros estudiantes y le voy a decir que estamos sorprendidos con esta información. Y ahora que ya vamos a comenzar con la parte histórica, queremos que al poder escucharles su explicación, todos nuestros estudiantes nos pongamos en este momento un objetivo: el comprender por qué es tan importante la parte histórica para saber por qué llegó a todos esos lugares donde estaba. Entonces ahora vamos a retroceder en el tiempo, como dice nuestra doctora María Luisa. Ella nos muestra el presente que está, pero dice, bueno, vamos a ver, retrocedamos en el tiempo. Y entonces, viajando en el tiempo, pum, 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 llegamos con nuestra profesora Marta Stocco y ahí es donde vamos a conocer ese punto de vista, ¿cierto, profesora Marta? Cierto, es así, profe Carolina. Adelante. Ahora, alrededor del siglo V, el latín vulgar era la lengua que hablaba la mayoría del pueblo en el Imperio Romano. Era una versión más simple y cotidiana del latín clásico, el que se usaba en los discursos en la literatura. Después de la caída del Imperio Romano, las regiones que hoy forman Italia quedaron divididas y aisladas, y el latín vulgar evolucionó de manera diferente en cada zona. Y como podemos ver en la siguiente diapositiva, así nacieron los dialectos italianos. Ahora vamos a ver un dato interesante sobre los dialectos italianos en la siguiente diapositiva, la anterior, donde podemos ver el mapa. El latín vulgar, como les decía, era una lengua que era hablada por el pueblo en todo el Imperio Romano. Y a la caída del Imperio Romano en el año 476 marcó el inicio de la fragmentación política y lingüística. Las Es que, invasiones. profesora Marta, una pequeña pausa aquí para entender un poco. Lo primero que hay que saber y que toca decirle a todos nuestros estudiantes es que el Imperio Romano fue el imperio más grande del mundo. Y cuando hablamos del latín vulgar, pues entonces estamos hablando del idioma que al haber obviamente una colonización se hace pues por medio de digamos, es algo forzado. Yo llego y yo llego con muchas cosas. Yo llego con mis creencias, yo llego con mi religión, llego con mi idioma. Entonces llega el latín vulgar, que es el que hablan todos. Y entonces aquí que nosotros estamos viendo, profesora Marta, todas estas zonas, ahora sí, después de esa antesala y de esa pequeña explicación, y todos poniéndonos en nuestras mentes, imaginándonos que estamos en ese momento, entonces, ¿qué sucede?
¿Qué sucede en ese momento cuando usted nos mencionaba ese imperio romano y que empezamos a tener unas fragmentaciones? Sí, y empiezan am, am, a llegar invasiones de pueblos, de varios pueblos. Hay ostrogodos, visigodos y francos, y así transforma el mapa cultural y lingüístico de toda Europa. Y en la península itálica, esto favoreció el desarrollo de distintos dialectos que con el tiempo evolucionaron hacia las lenguas romances, incluido el italiano. Y ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a profundizar el tema del latín vulgar, porque aquí en el título dice el toscano y el italiano moderno. Con el tiempo, el dialecto toscano, especialmente el florentino, se volvió muy importante gracias a autores como Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, que lo usaron para escribir grandes obras de la literatura italiana, y al final el toscano se convirtió en la base del italiano moderno. Y ahora la profe Valentina nos va a hablar sobre los dialectos. Muchas gracias, profesora Marta, por cederme la palabra y seguimos aprendiendo entonces en este interesante conversatorio. Pero antes de empezar, me gustaría lanzar una pregunta a los estudiantes. Sabemos que ustedes nos escriben ahí por la cajita de comentarios del chat y me gustaría preguntarles, ¿alguna vez ustedes quizás se han preguntado por qué los italianos dicen que hablan con las manos? Bueno, una vez más, la respuesta la vamos a encontrar en la historia, así como nos decía nuestra profesora Carolina. Entonces, descubrimos juntos a través de la siguiente diapositiva, nos vamos a apoyar en una línea del tiempo. Aquí vamos a ver el origen, como nos comentaba la profesora Marta, claro, nació desde el latín vulgar. Pero ustedes saben que en aquella época, los nobles y los intelectuales durante el Imperio Romano, ellos hablaban un latín clásico y también lo sabían escribir. Mientras el resto de la población, la población común, el vulgo, que son los soldados, los campesinos, ellos hablaban el latín vulgar. Pero ¿qué acontece más tarde? Acontece, como decía la profesora Marta, la caída de este gigante imperio romano del 476. Entonces vemos cómo se fragmenta la Italia en varios reinos. Y ustedes imagínense la península itálica, donde tenemos muchos territorios, pero cada uno con sus costumbres, con su cultura, con su gobierno. Y entonces, claro, también con su lengua. Obviamente, es aquí, en este momento, que surgen las lenguas vulgares neolatinas, que todavía están vivas hoy, que son los dialectos o bien unas formas de italiano regional. Y en esta misma época también, como digamos los habitantes de aquella tierra, para comunicarse entre sí, ¿cómo lo hacían? Así es, con los gestos. Y desde ahí, ahora sabemos por qué hoy día se han quedado muchos gestos en el típico hablar de los italianos. Muy bien, pero también sabían, queridos estudiantes, que hubo una hegemonía española durante 130 años. Así es, realmente los españoles ellos dominaban el reino de Sicilia. Luego nos vamos a apoyar en una mapa para que ustedes puedan ubicar todos esos lugares. Y también el reino de Cerdeña y más tarde la zona de Nápoli o Nápoles, como ustedes la conocen. Y saben que hoy también en Cerdeña, que es una isla, ahí queda una comunidad que habla catalán. Luego les mostraré en el mapa. Es muy interesante, debido, claro, a la influencia española. Entonces, finalmente surge el idioma italiano como único idioma gracias a la unificación del Reino de Italia y eso ocurre en el 1861. Vamos entonces a ver la siguiente parte que mencionábamos que son los dialectos.
Bueno, ya sabemos, el resumen son estas formas de italiano regional que, claro, son el resultado de la influencia de diversas culturas que han ocupado el territorio de Italia. Y hoy somos realmente testigos de este mosaico de idiomas, de lenguas, de esa variedad lingüística que podemos observar viajando de norte a sur de Italia. Y también vemos que son como no son unas simples variantes, sino que los dialectos pueden ser considerados como unos idiomas. Imagínense que se estima que el 50% de los italianos los usa en ámbito familiar o local. Y también, si ustedes tienen la oportunidad, cuando viajen a Italia, quizás de visitar esos pintorescos y característicos mercados, ahí también pueden escuchar las personas muy animadas vendiendo sus artículos y hablando en dialecto. Seguramente les va a pasar y se van a acordar de este conversatorio. Muy bien, entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva este mapa. Aquí les contamos que tenemos solamente algunos dialectos, no hemos podido escribirlos todos porque realmente resulta difícil hasta contarlos. Bueno, moviéndonos quizás desde el norte, norte-este, hasta el oeste, nordeste, hacia ovest, tenemos, por ejemplo, la región de Piemonte, Turino. En esa zona se habla, bueno, un dialecto que es el piemontese que tiene muchas influencias y muchas similitudes también con el francés. Y en la Valle d'Aosta, que es la región que está un poquito más al norte, se habla el dialecto que se llama franco-provenzal. En algunas zonas también se habla francés, digamos que es una mezcla también con el francés. Luego, yendo hacia la Lombardía, cuyo capoluogo es Milano, ahí tenemos el dialecto lombardo. Y aquí les voy a dar un dato muy curioso. El dialecto lombardo, no sé si conocen un postre que la gente en Italia se come mucho en noviembre, en diciembre, que es el panettone. Bueno, esa palabra viene justo del dialecto lombardo, del milanese, precisamente. Bien. Luego tenemos el Trentino Alto Adige. Como vemos, así desde el mapa, esta parte norte de Italia hace frontera con distintos estados, ¿no? Entonces, hacia el este tenemos Francia y luego Suiza, luego Austria, y es por eso que las culturas han influido, digamos, y por eso en alguna parte quizás se retoma un poco de francés. En la zona del Trentino Alto Adige, les cuento que se habla también alemán, ¿sí? Porque está cerca de Austria. Y ahí tenemos tres idiomas oficiales, imagínense, el italiano, obviamente, el ladino y el alemán, que es el tedesco. Luego bajando nos vamos ahora al Friuli Venezia Giulia, que tenemos otro dialecto que el friulano. Más abajo el Veneto, cuyo capoluogo es Venezia, ¿sí? Y ahí tenemos el dialecto veneto. Muy bien. Más abajo nos encontramos de ahora en la zona central y tenemos la famosa y reconocida Toscana, que así como nos han ya adelantado los profesores, Toscana ha influido muchísimo en la expansión del italiano en el mundo. Bueno, del dialecto, digamos, toscano, porque desde ahí ha nacido realmente lo que hoy es el italiano. Más abajo tenemos a Roma, en la región del Lazio, con el dialecto romanesco. Y yendo hacia el tacón de la bota, ahí tenemos la Puglia. En la zona de Bari tenemos un dialecto pugliese, más abajo un dialecto calabrese en Calabria. Y bueno, y bajando un poquito más es en la isla de Sicilia, tenemos el siciliano. Y luego tenemos otra isla, que es la Sardeña, muy famosa por el turismo. Además, en Sardeña se habla el dialecto sardo, que además parece ser la variante más auténtica y más parecida al latín vulgar. Y aquí en este punto gris que ustedes pueden ver en el mapa, es ahí en la provincia de Alguero, donde se habla un poquito de catalán. Pueden quizás ver algunos nombres de restaurantes en catalán o bien alguna señalética en las calles también en catalán. Eso es muy, muy común. Bien, entonces, ¿qué le parece ese mapa lingüística del país de la bota? ¿Les gustó? Bien, entonces seguimos aprendiendo.
Ahora me gustaría presentarle un breve video donde vamos a profundizar un poco más en el tema de la gestualidad. Los dejo con il professore Daniele. Ciao a tutti, sono il professore Daniele, benvenuti al video di oggi. Oggi parleremo di un argomento davvero divertente e unico, la gestualità degli italiani. Ma secondo voi è vero che noi italiani parliamo con le mani? Ebbene sì, è vero, fa parte della nostra identità e i gesti sono fondamentali nella nostra comunicazione. Spesso, quando parliamo, usiamo le mani per enfatizzare quello che diciamo o addirittura per sostituire le parole. Ora vi insegno alcuni gesti tipici italiani. Però, acqua in bocca, mi raccomando, mantieni il segreto. Il gesto del che vuoi. Questo è uno dei gesti più usati quando non capiamo qualcosa o vogliamo sapere cosa l'altro intenda dire. È un modo di dire cosa vuoi o che stai dicendo. Il gesto del ho fame. Ci sono due varianti di questo gesto. Uno è strofinare la pancia, l'altro è portare la mano alla bocca come per indicare che si vuole mangiare. Entrambi significano ho fame. Il gesto del basta, molto usato nelle conversazioni accese, significa stop, fermati, non esagerare. Il gesto del ok. Questo gesto significa va tutto bene, ma attenzione, perché in alcune culture potrebbe avere significati diversi. Allora, avete capito? Questi sono alcuni dei gesti che usiamo in Italia, ma ce ne sono molti altri che scoprirete quando verrete qui. Mi raccomando, esercitatevi. Vi aspetto qui in Italia per imparare altri gesti insieme. Ciao, alla prossima! E allora, cari studenti, avete capito tutto? Più o meno, ¿no? Más o menos. Bueno, muy bien. Entonces, queridos estudiantes, respecto a lo que estábamos comentando anteriormente, hemos dicho que muchas palabras italianas derivan desde el latín, que es como esa raíz, pero no todas. Así como nos comentaba nuestra profesora Marta, la mayoría de palabras también es posible que derivan desde el contacto con otras lenguas, como el griego, por ejemplo, por vía bizantina, el árabe en la isla de Sicilia, que acabamos de ver en el sur de Italia, o bien el francés, por influencias culturales y políticas, o también el alemán. ¿Lo sabían? Bueno, vamos a descubrirlo juntos. Tenemos palabra tipo filosofía, que viene del griego, filo, amor, sofía, sabiduría, o la palabra teatro, que significa lugar para ver. Bueno, y son activas hoy, ¿verdad? Y también vemos desde el árabe unas palabras como zucchero o arancha, que tiene, digamos, este origen árabe. Desde el francés, bueno, tenemos muchos préstamos de palabras y entre ellas tenemos garage, que se utiliza constantemente, el garaje, o el buffet, buffet se dice en italiano, digamos, para indicar como esos lugares donde tenemos esa comida buffet que bien presentada con esta mesa, por ejemplo, ¿no? O bien, otro más tenemos la cultura germánica. Ustedes, por ejemplo, sabían que la palabra, hay una palabra, la palabra tedesco viene desde, ahora les leo bien, discúlpeme, eso, teodiscus, que deriva de teod, una palabra germánica que significa pueblo o nación. Y tedesco en italiano significa alemán. Hay otras palabras también como guardia o guerra también que tiene este origen alemán. En la siguiente diapositiva les mostramos cómo es la evolución de la lengua. Antiguamente decíamos que eran escasas las personas que sabían escribirla. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que se van implementando nuevos sonidos en este latín vulgar. Por ejemplo, como ellos no sabían escribir, el vulgo, el pueblo no sabía escribir, entonces ellos intentaban reproducir
por escrito lo que escuchaban, dando origen entonces a texto en latín, pero mal escrito o en forma tempranas del italiano. Y así vemos un ejemplo aquí que pone ego sum, que se transforma finalmente en io sono, yo soy. Y también tenemos más palabras interesantes que han viajado desde otras lenguas. En la siguiente diapositiva podemos ver también que a través del arte, de la música, de la gastronomía y de la banca también. ¿Ustedes sabían que la primera banca nació en Italia? Sí, bueno, luego le No, contaremos más. Sí, profesora en Valeria, Toscana. Valentina, ¿qué es esto? Me parece impresionante esto que usted nos está compartiendo. Mire que justamente cuando estábamos viendo nosotros también la historia de los idiomas y la historia pues del inglés, del español, del francés, del portugués y del italiano, esto que ustedes nos presentan el día de hoy nos abre los ojos también a todos nuestros estudiantes de los demás idiomas y que es muy bonito este trabajo que han venido ustedes adelantando porque nos ayuda a ver las similitudes que tenemos nosotros entre culturas. Y nos parece muy interesante cómo usted nos está contando esa conexión que tenemos entre todos, porque en los webinars que hemos venido viendo del francés, del inglés y ahora aquí del italiano, vemos que en términos generales, si lo vemos desde el inglés, el español y el francés, y comparten ahí varias palabras, pero el italiano tiene una unión muy grande también con los otros idiomas y vimos también que fue por el tema de los imperios, pero el italiano aquí, ustedes nos muestran palabras que son muy culturales, como por ejemplo pasta, ópera. Profesora Valentina, por favor adelante y continúe porque nos parece muy interesante esto que usted nos está compartiendo para que todos nuestros estudiantes también, tal vez si no lo habían pensado antes, empiecen a darse cuenta de que somos mucho más parecidos de lo que esperábamos. Sí, así es, profesora Carolina, y somos mucho más conectados de lo que pensábamos. Así es. Y bueno, y aquí vemos en esta imagen cómo hay palabras que se han mantenido, ¿no? Algunas son muy similares, otra quizá cambia un acento, pero digamos que algunas han cambiado un poco, como por ejemplo estudio, que en español es estudio, quizás, pero bueno, básicamente casi la pronunciación es la misma. Algo curioso que nos comentaban es, por ejemplo, el grosso modo también se utiliza en todos los idiomas, con distinto acento, ¿no? Quizá el francés lo pronuncia grosso modo, en español grosso modo, en portugués, que creo casi igual. Y bueno, entonces eso es realmente muy interesante. Bueno, eso era como mi aporte para este conversatorio y con esto le doy paso a la intervención de la profesora Valeria. Muchas gracias, profesora Valentina. Qué interesante. Y para dar un ejemplo, solamente un ejemplo de lo que usted nos estaba compartiendo, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo fue esa evolución del latín vulgar al italiano con una palabra que utilizamos a diario, agua. Entonces vemos que en latín agua se decía aqua, pero en italiano se transformó y esto para reflejar la pronunciación. Entonces se añadió la letra C para marcar un sonido fuerte y claro, de tal modo que se pronuncia aqua. De aqua, hoy en día decimos aqua. Por ejemplo, en italiano, a diferencia del inglés, una particularidad es que el italiano adapta la escritura a los cambios en la pronunciación. ¿Qué quiere decir? Que tal cual como se escribe el italiano, pues casi siempre se pronuncia, entonces cada palabra se pronuncia. Entonces vemos como esa evolución ha sido de pronto no muy evidente, pero sí vemos como en los sonidos, en el italiano de hoy en día, sí se escuchan sus diferencias.
Entonces, le quiero dar paso al profesor Daniele, que nos va a compartir otra información muy importante. Gracias, profesoressa Valeria. Muchas gracias. Y ahora vamos a hablar del idioma italiano, de los tres padres de la lengua italiana. Ya hemos visto cómo el idioma italiano ha sido evolucionando por años, ya que hemos visto el tema de los dialectos y fue difícil el proceso de uniformar el idioma. Fue un proceso que duró siglos y había los dialectos, había muchas divisiones geográficas dentro de Italia, pero estos tres son los padres de la lengua italiana: Dante, Petrarca y Boccaccio. Son a menudo definidos como las tres coronas, ya que sus obras no tienen un valor, no tienen solamente un valor literario, sino que sobre todo han contribuido a la formación de la lengua italiana. Estos tres autores, que vivieron entre finales del siglo XIII y el siglo XIV, contribuyeron a la legitimación del dialecto florentino como lengua de la cultura en una época en la cual el latín aún era dominante, porque el latín era el idioma de la cultura, de la religión, de los documentos oficiales, pero el pueblo no comprendía este idioma, el latín. Entonces, ¿por qué? Porque ellos hablaban los dialectos. Cada región tenía un dialecto diferente. Yo les puedo contar que también cada pueblo tenía un dialecto diferente. Entre pueblos cerquitas, pueblitos cerquitas, hay diferencias en el idioma. Pero vamos a concentrarnos en estos tres padres. Primero, en Dante Alighieri. Es el primero en demostrar que el vulgar puede abordar también los temas más elevados, como la teología, la filosofía y la política. Su obra más conocida es La Divina Commedia, una obra monumental escrita en una lengua rica y variada que une registros cultos y populares. Dante crea un verdadero idioma de la complejidad capaz de hablar a todos. Pero una curiosidad sobre Dante. Con el objetivo de defender la lengua vulgar, escribe también una obra en latín que se titula De Vulgari Eloquentia. Luego tenemos como segunda corona Francesco Petrarca. Francesco Petrarca trabaja sobre la claridad y la elegancia del vulgar. Su obra más importante, el Canzoniere, está escrito en una lengua culta, una lengua escogida, musical y controlada. Petrarca selecciona las palabras con cuidado y su estilo se convierte durante siglos en el modelo de la poesía italiana, imitado por generaciones enteras de poetas. El tercero, Giovanni Boccaccio, da forma a la prosa italiana. Con el Decameron demuestra que el vulgar es adecuado también para el relato, el diálogo y la observación de la realidad. Su italiano es fluido, natural, pero también construido con precisión. Gracias a él, la prosa italiana adquiere dignidad literaria. Pero por último, quiero mencionar que había un humanista que se llama Pietro Bembo, fue humanista, filólogo, poeta y erudito, reconoce el gran valor de esta herencia. Reconoce a estos tres autores
como figuras de referencia en la formación de la lengua italiana. Indica a Petrarca como modelo para la poesía y a Boccaccio para la prosa. La lengua italiana literaria, tal como la conocemos hoy, nace aquí, de la imitación de estos tres autores. No olvidar en el siglo XVIII y XIX Alessandro Manzoni, que escribió una obra que muy estudiada, que se titula en italiano, que se titula en español Los novios y en italiano I promessi sposi, è la referencia básica de la literatura italiana. Él era un autor de lengua lombarda, pero reconoce que la lengua florentina era la más culta y entonces se fue a vivir a Florencia para aprenderla bien y reescribió la obra en italiano de Florencia, el florentino. Bueno, después de los padres de la lengua italiana, los dejo con la prof Beatrice con otro tema muy hermoso. Adelante, Beatrice. Muchas gracias, profesor Daniele. Muchas gracias para mostrarnos cómo la literatura italiana ha sido tan importante en la formación de la lengua, aspecto que tal vez pensamos que es el contrario, ¿no? Pensamos que la lengua ha sido importante en la literatura, pero en este caso es el inverso. Y ahora, queridos estudiantes, yo le voy a explicar, voy a hablar con ustedes sobre cómo se expandió el idioma italiano en el tiempo. Y cuéntanos en la cajita del chat que ustedes piensan que cómo se expandió el idioma italiano en el tiempo. Cuando pensamos en la lengua italiana afuera de Italia, como podemos ver en la próxima slide, inmediatamente nos vienen a la mente cosas como la ópera, la música clásica, el cine, la moda, el diseño, la gastronomía o el arte. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la primera cosa que le viene a la mente cuando se piensa a la lengua italiana? Yo, personalmente, en calidad de italiano, yo pienso a la pizza. Bueno, pero es cierto que el italiano ha llegado al mundo también gracias a todo eso y continúa a difundirse gracias a los institutos italianos de cultura, por ejemplo, y también a las millones de personas que lo estudian por elección. Pero detrás de esa difusión cultural hay también una otra historia que quizá es menos glamurosa, pero es profundamente humana, que es la historia de que nos llevaron el italiano como embajadores oficiales, sino como trabajadores, campesinos, madres, niños, esta gente común que salió de Italia con lo que tenía, gente muy pobre, que tenía pocas pertenencias, pero que entre esas pocas pertenencias llevaron también el italiano, el dialecto. Y esa lengua, esas lenguas se convirtieron en un giro invisible, un punto de conjunción entre generaciones, entre los abuelos y niños, por ejemplo, entre países y entre mundos diferentes tal vez. Y como nuestra profe, nuestra profe Valeria nos explicaba, nos mostraba, hoy en día el italiano se habla en muchos lugares del mundo, pero ¿cómo llegó a ser tan hablado en el mundo? A partir de 1861, millones de italianos dejaron su país. La mayoría lo hizo por necesidades. Había pobreza, poco trabajo, crisis agrícolas, industriales que rendían como casi imposibles de vivir en muchas regiones. Entre 1876 y 1915, durante lo que se conoce hoy en día como la Gran Emigración, partieron más de 14 millones de italianos. Y eso fue el primer gran flujo migratorio de nuestra historia, impulsado por las difíciles condiciones sociales y económicas de la época. Al principio, emigraban sobre todo personas del norte de Italia, como nos explicó nuestra profe Valentina, del Véneto, que nos mostró la mapa, o del Friuli, o del Piamonte. Y después, en el año 1900, a partir de ese año, emigraron gente del sur, como de la Sicilia, de la Calabria o de la Campania. Pero esa fue solamente la primera fase. Contamos en total por lo menos 4 oleadas migratorias italianas.
Entonces, la primera es esa grande migración con todo destino donde la gente, los italianos emigraron en América, en Argentina y en Brasil. ¿Ustedes conocen personas que tienen orígenes italianos? Cuéntanos, porque yo creo que sí. Por lo menos yo le conozco muchas. La segunda oleada es del fluvio migratorio del entreguerras. La tercera, de la grande ola después de la Segunda Guerra Mundial. Y la cuarta es la migración reciente que empezó a partir de los años 2000, que afecta mayormente los jóvenes. Y así, como podemos ver en la diapositiva siguiente, en cada lugar del mundo donde se establecieron los italianos, empezaron a construir comunidades con identidad propias, que llamaron Little Italies, por ejemplo, pequeñas Italias. Esos varios italianos de Piccole Italie en el corazón de grandes ciudades, y allí se hablaba italiano o algunos hablaban su dialecto, se abrían panaderías, cafés, barberías, se creaban espacios de encuentro cultural y social donde la comunidad mantenía vivas sus costumbres. Desde Nueva York hasta Buenos Aires, pasando por Sao Paulo, Montreal, Caracas, casi todas las grandes metrópolis del continente americano tienen su pequeña Italia. Esas comunidades no solo conservaron el idioma, sino que también lo transformaron en algo más, una lengua familiar, cotidiana, afectivas. Y hoy vamos a ver un pequeño video que nos va a mostrar cómo uno de los barrios italianos más conocidos, el barrio de Nueva York. Adelante, por favor. En este video caminamos en Mulberry Street, que es la calle principal de Little Italy. Los letreros luminosos, los restaurantes históricos y los detalles arquitectónicos nos cuentan una historia vivida, la de quienes construyeron una nueva vida lejos de casa. Hoy, entre banderas italianas y nombres familiares, todavía se respira ese espíritu, el espíritu de esa herencia. Little Italy también nos recuerda cómo la identidad se transforma en el tiempo, el diálogo constante con otras culturas, y también ver cómo esta gente, toda la gente, todos los turistas del mundo reconocen la presencia de esa identidad italiana, por ejemplo, a la interior de una ciudad tan grande como Nueva York. El italiano no viajó por necesidad, pero echó raíces por amor. En cada familia, en cada receta, en cada canción queda una parte de Italia. Y ahora los dejo con compañía de la profe Valeria, que nos vas a hablar del Made in Italy. Adelante, profe Valeria. Muchas gracias, profesora Beatrice. Qué interesante. Vimos cómo llegó el italiano a tantos países. Entonces, qué interesante, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito más acerca de lo que nació en Italia y que hoy en día pues es conocido a nivel mundial, el Made in Italy o lo que fue creado en Italia. Vemos en el primer punto que Italia es el número uno en excelencia en diseño, moda, artesanías y gastronomía. Por ejemplo, cuando pensamos en diseño, pensamos en artistas muy famosos, ¿no? Como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, Donatello, ¿cierto? Que dejaron obras de arte muy, muy bonitas y muy famosas y todos venían de Italia. Si hablamos de moda, ¿qué ciudad les viene a la mente? La ciudad de la moda. Milán, ¿cierto? Entonces es reconocida a nivel mundial como la ciudad de la moda y pues de ahí se desprende mucha moda que llegó a nivel mundial. Por ejemplo, de artesanías. Vemos el mármol, que en Italia pues hay cavas muy grandes de mármol, o más en específico, acá vemos la imagen del Coloseo en Roma, ¿cierto? Y ustedes sabían que el material que se utilizó para construir el Coloseo fue el travertino, que es una roca de color claro que se utilizó. Entonces, miren cómo también a nivel artesanal Italia es muy rica. Y por último, la gastronomía. ¿Cómo no hablar de la gastronomía, de la comida italiana? Por ejemplo, ustedes escriban ahí en la cajita del chat, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué dijo nuestra profesora Beatrice? ¿Qué dijo ella?
Obviamente que la pizza, ¿cierto? La pasta, la lasaña, no, es todo supremamente delicioso. Y si, por ejemplo, pensamos a un postre muy delicioso que también viene de Italia, el tiramisú, ¿cierto? Y son comidas reconocidas a nivel mundial que nacieron en Italia y que caracterizan, pues Italia también se caracteriza por tener una gastronomía supremamente deliciosa. Entonces, qué bonito. En el segundo punto vemos como la lengua, el italiano es la lengua cultural y educativa en más de 80 países, imagínense, más de 80 países. ¿Esto qué quiere decir? Que el italiano es el cuarto idioma más estudiado a nivel mundial. ¿Y sabían por qué? Pues como lo leíamos más arriba, porque es el idioma universalmente reconocido como código de arte y excelencia. Entonces, cada persona pues que se quiera especializar, estudiar o que simplemente tenga esa pasión por el arte, la historia, hasta la arquitectura, es bueno que estudie italiano. Y luego vemos cómo, imagínense, Italia, cuánto es rica también a nivel de arquitectura y de obras de arte, de paisajes, porque cuenta con 59 sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Qué hermoso, ¿no? Y si queremos nombrar algunos de estos 59, pues vuelvo y repito, el Coloseo es uno de ellos. Así como que los más conocidos, si vamos a Venecia y su laguna, qué lugar tan hermoso, tan característico, que es una fascinación visitarlo y estar ahí. También, por ejemplo, si pensamos en el centro histórico de Florencia o Firenze, como se dice en italiano, y la Torre di Pisa, que es reconocida pues por su particularidad que fue construida torcida. Entonces, qué bonito, ¿no? Y luego, como lo decíamos, el italiano se estudia en todo el Prof. mundo como Valeria, lengua. Prof. Claro Valeria. que sí, profesor No, no Daniele. fue construida torcida, sino que la tierra Se movió. se Es movió cierto. y entonces ahora está torcida. No, Es bueno, era cierto, solo para... profesor Daniele. disculpa. Muchas gracias. Y mire qué obra de arte hizo la naturaleza, ¿cierto? Qué bonito. Muchas Esatto. gracias, profesor Daniele. Es así. Y luego veíamos que es la lengua del arte, la historia y la creatividad. Y un último dato muy interesante que de pronto no conocíamos. ¿Ustedes sabían que los jeans nacieron en Italia? Les voy a contar muy brevemente cómo. El jean es un tejido que nace más o menos en los años 500 en Génova, Italia, Génova. Y era un material que utilizaban los marineros como ropa de trabajo y también para las velas de los barcos porque era muy resistente. Por otro lado, allá al ladito en Francia, también se creaba un material similar, pero no tan resistente, que era llamado serge denim. Y de hecho, de este nombre es que viene el nombre denim. Y luego, mucho más adelante, en el 1873, el sastre Jacob Davis en Estados Unidos retoma este material, lo refuerza los pantalones, que de hecho se utilizaban todavía para de trabajo, y así nacieron. Y un dato muy interesante es que el nombre blue jeans viene del idioma francés para decir el blue, que es el color del jeans, y Gen es Génova en francés, entonces blue jeans era en francés, pero se trasladó al inglés. Entonces, miren qué bonito, ese material venía de Italia. Entonces, qué bonito conocer más de la historia italiana, y los dejo con Valentina, que nos va a hablar un poquito más de un tema en específico muy bonito. Adelante, profesora Valentina. Muchas gracias, profesora Valeria. De verdad nos quedamos todos sorprendidos. Todos estamos aprendiendo, pero muchísimo hoy. Qué bonito. Entonces, seguimos viendo los elementos que permitieron la difusión del idioma italiano y entre ellos tenemos seguramente el cine.
Bueno, les cuento che il cine italiano nace al final dell'Ottocento, fine Ottocento, e ha avuto un ruolo fondamentale nella storia del cinema a nivel mundial. Imagínense, ya en los años 40 y 50 asistimos al neorrealismo, donde vemos el utilizo del idioma italiano en un lenguaje coloquial que va a ser de fundamental importancia porque a través de ese movimiento se retrata como la vida cotidiana de las personas con actores que no son profesionales y escenarios que son reales. Y gracias a eso, eso genera mucha autenticidad. Y luego, por eso se convierte entonces como el idioma de las emociones profundas y la crítica social en el cine. Anteriormente estábamos hablando de los dialectos. Les quiero contar algo que olvidé anteriormente comentarle. El napoletano es la patria de los gestos. De hecho, si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de viajar en esta región de Campania, cuyo capoluogo es Nápoli, ustedes van a ver que las personas gesticulan mucho, que digamos, tiene como esa sensibilidad, son personas vivaces, alegres, ¿verdad? Muy humanas. Y bueno, digamos que ese idioma también se recalca y se evidencia en la cultura de los habitantes de Nápoles también. Bien, volvemos entonces al tema del cine. Vemos como registas como Roberto, Rossellini, Vittorio De Sica, loro contaban la realidad cotidiana. Y el italiano entonces se convierte en ese idioma tan importante, tanto que el cine a nivel mundial recibe estas influencias y recibe el cine italiano muchos reconocimientos a nivel internacional. Es un idioma, vemos que está profundamente ligado a la expresión artística, como lo vemos con el arte también. Y luego, más adelante, lo veremos también con la música. Bueno, entonces, el cine en Italia hace parte, obviamente, de la cultura. Vemos como más adelante se difunde otro género, que es un género que divulga la creatividad, nuevos autores, y ahí vemos que registros como Federico Fellini, por ejemplo, ha dado como esta fama internacional en el cine. Ahí vemos varias películas, bueno, no les vamos a mencionar, pero entre las varias películas seguramente se les queda una palabra que hoy reportan quizá lugares o restaurantes. Se utiliza mucho la expresión la dolce vita. Entonces la dolce vita viene desde una película. Más adelante se difunde también la comedia all'italiana, donde ahí tenemos como este género donde se mezcla la parte cómica y crítica a la vez. Y ahí tenemos el famoso Totò, Alberto Sordi, bueno, esos son los actores de aquella época. Pero hoy también les contamos que el cinema contemporáneo continúa a recibir muchos premios. Además, tenemos unos estudios históricos como Cinecittà, que se encuentra en la zona de Roma, donde ahí se han rodado muchísimas películas y muchas de ellas también han recibido nominación del premio Oscar. Entonces, algo muy internacional y muy interesante que ha permitido este gran impacto del italiano a nivel mundial. Muy bien, y para complementar este tema, les dejo entonces en compañía de la profesora Marta. Sabemos, así como como el cinema siempre va acompañado de la música, ¿verdad, profesora Marta? Adelante. Así es, profe Valentina. Muchas gracias por toda esta información interesante sobre este tema del cine. Ahora vamos a hablar del italiano en la música clásica. El italiano es el idioma oficial de este género musical, que es la música clásica. Esto no es una casualidad, sino fue el resultado de un proceso histórico y cultural que comenzó en el periodo barroco, cuando Italia se convirtió en el epicentro musical de Europa. Y durante todo este periodo se desarrollaron
formas musicales fundamentales como la ópera, que es muy conocida en todo el mundo, y surgieron compositores cuyas obras influyeron profundamente de la música occidental. Y en ese contexto, el italiano se consolidó como el lenguaje de referencia para describir cómo debía interpretarse la música. Pero por eso, aún hoy, incluso en las partituras escritas por diferentes compositores de diferente nacionalidad, encontramos términos en italiano. Hay palabras como allegro, piano, andante, adagio, siguen presentes, que fue parte de un lenguaje técnico común que se utiliza y es comprendido por músicos de todo el mundo. Y este fenómeno también está ligado al nacimiento y a la expansión de la ópera. A medida que este género se difundió, también lo hacía el italiano. Y la tradición vocal italiana ha influido enormemente en la manera de enseñar y cantar en el mundo entero. Hay muchos cantantes famosos italianos reconocidos en el mundo y aquí le menciono Pavarotti y Bocelli. Y estoy segura que han escuchado muchos otros cantantes italianos famosos, así que les pido si saben algunos cantantes y lo pueden escribir en la caja del chat. Y también hay una palabra que es muy conocida, que es la palabra bravo, y está relacionada con el aplauso. Y la palabra bravo significa muy bien o bien hecho, y es una palabra italiana que digamos que nace en la ópera. Pero le cuento algo interesante, una información interesante, que bravo se dice es específico para género masculino, mientras que brava, cuando la palabra termina en A, es dirigido a las cantantes, digamos a las cantantes o a las músicas, y es para el género femenino. Y en resumen, el uso del italiano en la música clásica no es solo una convención, sino es un reflejo de la influencia duradera que tuvo la cultura italiana en el desarrollo de la música clásica, de la música europea. Es un legado que sigue vigente y que une músicos, intérpretes, compositores en todo el mundo. A pesar de se hablan diferentes idiomas, el italiano se habla y se entiende cuando se hacen, digamos, se están haciendo los conciertos de música clásica, todo se explica en italiano. Y una información curiosa que les dejo es que el piano y el violín son instrumentos musicales que nacieron en Italia. Recordamos Stradivari, los violines Stradivari, eh, digamos, el Made in Italy, continúa siendo los más preciados del mundo. Es algo que todos saben, todos reconocen y todo sigue buscando esta línea, cómo construir este instrumento que es el violín. Y ahora los dejo con el profesor Daniele, que nos va a hablar sobre el tema de la arquitectura. Grazie Marta, qué informaciones lindas, hermosas. Y ahora vamos a hablar un poquito de la arquitectura. El aprendizaje del italiano podemos decir que mejora nuestra comprensión de los estilos arquitectónicos italianos porque nos permite, cuando ustedes estudian italiano, acceder directamente a la terminología técnica, textos históricos, culturales, originales, que explican las características y la evolución de los estilos. Cuando uno domina el idioma puede entender mejor la riqueza y la diversidad
de la arquitectura italiana, porque la arquitectura italiana nace en la antigua Roma, luego pasa por el Renacimiento, el Barroco y en el último siglo movimientos modernos muy interesantes como el futurismo. Y hay ciudades donde se fusionan lo antiguo y lo moderno, como por ejemplo en la ciudad donde tengo el privilegio de vivir, que es Roma. Además, conocer el italiano facilita los estudiantes a la interpretación de documentos, planos y descripciones técnicas que usan términos específicos del campo arquitectónico italiano, lo que enriquece la análisis y la valoración de obras emblemáticas como el Coliseo de Roma, la Basílica de San Pedro y la Catedral de Florencia. Y nos conecta con la cultura y la historia que dieron origen a estos estilos y nos permiten una comprensión más profunda del contexto en que surgieron y su influencia global. Pero en este momento están viendo este monumento que se llama Castel del Monte. Ed es un castillo que se encuentra en la región de la profesora Beatrice, en la región de Puglia, al sur de Italia. Y ese castillo es muy hermoso, es patrimonio mundial de la UNESCO. Fue construido hacia el año 1240 por orden del emperador Federico II, que fue una figura fascinante del medioevo europeo. Castel del Monte no es un castillo tradicional. No tiene fosos ni una estructura defensiva clara. Lo que lo hace especial es su estructura octagonal perfecta, con 8 torres también octagonales. Esta geometría, que es muy precisa, esconde significados simbólicos y matemáticos y muestra el nivel de conocimiento y cultura de su creador. Castel del Monte representa la fusión de culturas, combina elementos romanos, góticos, islámicos, porque aquí en Italia fue muy grande la influencia del Islam, de los islámicos, sobre todo en el sur de Italia. Entonces, elementos romanos, góticos, islámicos, cistercienses en una sola obra. Por eso la UNESCO declaró este monumento Patrimonio Mundial en el 1996, reconociéndolo como un ejemplo extraordinario de arquitectura medieval y como símbolo del diálogo entre ciencia, arte y poder. Este castillo nos recuerda que la arquitectura también es lenguaje, un idioma que expresa ideas, saberes y belleza. Y en este caso lo hace en italiano, en Italia. Por eso somos orgullosos de pertenecer a este país y por eso queremos que ustedes se acerquen al idioma italiano y a la cultura italiana. Ahora los dejo con la prof Beatrice, que va a tocar otro tema muy hermoso. Siga, prof Beatrice. Gracias, profesor Daniele. Ese castillo, el Castel del Monte, no es solo un símbolo de arquitectura italiana, es que ustedes sabían que el Castel del Monte ha sido un lugar del cine donde se han rodado películas importantes como Wonder Woman. ¿Ustedes sabían? Cuéntanos. Ahora, antes de pasar a hablar de un tema muy, muy interesante, un toque de humor.
de ese es cuando que caracteriza la cultura italiana y vamos a ver cómo una sola palabra, piano, puede tener muchos significados en italiano y sacarnos también unas sonrisas mientras que aprendemos. Adelante con el vídeo, por favor. ¿Cómo se dice espacio? Piano, ¿Y plan? piano, ¿Y primer piso? primo piano. Que es igual. ¿Y piano? Piano o pianoforte. ¿Y tocar bajito? Suonare piano, En serio. ¿Y poco a poco? piano, piano. Así. Entonces, ¿cómo digo? El plan es ir despacio al primer piso y tocar bajito el piano poco a poco. Dímelo, por favor. Il piano è andare piano, primo piano, e suonare il piano, piano piano. ¿Es que les gustó? ¿Es que ahora entienden qué significa piano? Me gustó mucho a mí. Bueno, y ahora vamos adelante con la siguiente slide. Y ya. Es que el italiano y el español muchas veces son lenguas que la gente piensa que son cercanas, ¿ya? ¿Ustedes piensan que son cercanas o que tienen diferencia? Cuéntanos. Y vamos a observar más cerca algo que el italiano y el español tienen, pero no son las semejanzas, sino las diferencias. Porque aunque a veces no suenan igual, hay diferencias curiosas entre esas dos lenguas que vale la pena conocer. El italiano y el español son lenguas hermanas, ambas derivadas del latín, como el francés, el romano y el portugués, porque todas esas lenguas son lenguas romanzas. Y a primera vista parecen muy similares, y es cierto que comparten mucho en términos de vocabulario y de estructura, pero si miramos más de cerca, descubrimos diferencias interesantes que afectan la pronuncia tanto como la gramática. Por ejemplo, el italiano tiene 7 vocales, incluyendo las vocales abiertas y cerradas, como por ejemplo e, o. Y por ejemplo, pesca, pesca, pesca el fruto, pesca, la pesca cuando vamos a pescar el pez, por ejemplo. Mientras que el español tiene solamente 5 vocales y no distingue entre abiertas y cerradas en la escritura. En italiano también se usan artículos contractos que combinan la preposición al artículo. Por ejemplo, del, de más il es del, un el, ne más il, nel, y así adelante. En español, esto ocurre solo con del y al. Otra diferencia clave es en los usos de los auxiliares, porque en español, haber se utiliza casi siempre como auxiliar. En cambio, en italiano se distinguen 2 auxiliares, avere y essere, dependiendo del verbo. Ambas lenguas omiten frecuentemente los pronombres personales, por ejemplo, yo. Pero en italiano el verbo cambia más según de la persona. Por ejemplo, yo hablo, yo parlo, o tú hablas, tú parli. Y mientras que en el español los verbos son mucho más regulares si comparamos con el italiano. También en el uso del gerundio, el uso cambia. En italiano el uso es más común, o podemos decir, por ejemplo, sto mangiando, estoy comiendo, mientras que en el español esta forma es más limitada y suele usarse solo con estar. Finalmente, el plural funciona de forma distinta. Y eso es lo que me gusta más y que me parece más interesante, porque en italiano el masculino plural se termina en i, por ejemplo, ragazzi o bambini. ¿Es que ustedes sienten la i? Yo sí. Y en el femenino se termina con e, ragazze, bambine. En español simplemente se añade una s, como por ejemplo niños o niñas. Y ahora dejo la palabra a la profe Valeria. Adelante, profe.
Muchas gracias, Beatrice. Qué interesante ver cómo tenemos la misma raíz con el italiano y el español, pero en su uso cotidiano pues hay diferencias. Y nosotros con la siguiente diapositiva queremos concluir con algunos puntos que pensamos eran importantes, volver a resumir y para que ustedes se queden con esta información. Y el primero es que el italiano es clave para quienes quieren estudiar historia del arte, música, literatura, cine y arquitectura, pero no solo. El siguiente punto lo vamos a ver con la profesora Marta. El italiano es el idioma de la gastronomía. Aprenderlo permite comprender recetas auténticas y regionales, como también nos estaban mostrando en el video y también nos estaba compartiendo los profesores. Italia tiene el mayor número de sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO y conocer el idioma permite una comprensión más profunda del país, de su gente y de su cultura. Y además, al aprender italiano, podrás ayudar y servir a gente que habla este idioma. Eso por último, pero no menos importante, ¿es verdad? Y es que ha sido maravilloso cómo hemos hecho un recorrido desde el punto cero del nacimiento, de ver cómo empieza este idioma como el italiano a nacer, a formarse, cómo viene con tanta historia, por qué es la importancia de los imperios en este caso, cómo llegó a alcanzar otras culturas que creímos de pronto no tocaría, como por ejemplo en África, en Australia, en América, que esto nos abrió a nosotros y a muchos de ustedes los ojos y ahora nosotros tenemos mucha más información al respecto y sabemos que a cualquier lugar de estos donde nosotros viajemos encontraremos una pequeña Italia y es que eso no lo sabíamos. Así que para conocer Italia o conocer su cultura, practicar nuestro idioma, no solamente tenemos que ir a Italia, sino a estos lugares podemos buscar esas pequeñas Italias y podemos ir practicando hasta llegar el momento en el que estemos allí en Roma, en Venecia y en todos estos lugares espectaculares que nos ha mostrado nuestro equipo de italiano el día de hoy. A todos agradecerles, grazie per partecipare. Grazie a tutti por toda su dedicación, por su esfuerzo, por estar con nosotros, por acompañarnos y a este equipo maravilloso que ha estado con nosotros y se ha preparado para poderles transmitir a ustedes la cultura, la historia, todo este conocimiento y ahora comprendemos que realmente estudiar italiano no es solamente para comunicarnos con otros, sino también para entender esa cultura, para comprenderlos a ellos, porque muchas veces esperamos que a nosotros nos entiendan, pero nosotros también debemos de entender a los demás. Y en este caso comprenderemos mucho más de la cultura, evitaremos choques culturales para que así podamos trabajar todos en equipo y construir el día de mañana sin importar el idioma o la cultura que tengamos. Equipo, muchísimas gracias. Gracias a todos por su esfuerzo. Gracias a todos por estar aquí y chao a tutti. Chao, chao.